Hola, 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 un nuevo podcast, 3 de marzo, ya los días han pasado, 3 de marzo y bueno, un día tremendamente fuerte hoy porque estamos viviendo la energía del eclipse del día de hoy y seguramente todos de alguna u otra manera han estado atentos a lo que está sucediendo en el mundo. Y también debemos estar atentos a lo que está sucediendo en nuestro interior. Y de alguna manera, últimamente, bueno, estuvimos viviendo nuestro primer aniversario en Chile y me encuentro hoy ya de vuelta. El podcast anterior fue de ida y grabamos con mi compañero del alma Antearán, Matías Gataz, un podcast para ustedes donde compartimos justamente ese momento de nuestro aniversario que se cumplían 14 años desde nuestro reencuentro aquí en esta tierra, en esta actual, como diríamos, dimensión o nivel de conciencia, vida o muerte. Bueno, no sé, ahí les dejo si estamos vivos o muertos o en realidad estamos teniendo la oportunidad de volver a la vida. Donde compartíamos con ustedes mucho de lo que hace 14 años atrás habíamos vivido, habíamos experimentado en el momento de nuestro reencuentro. Creo que junto a él, me encuentro aquí con él, no sé si quieres saludar a todos que están escuchándonos. Hola a todos. Y da para mucho más nuestra historia, o sea, tendríamos mucho más para compartir con todos. Y hoy, sincrónicamente en esta vuelta que estuvimos haciendo voluntariado, estuvimos celebrando en Chile, en nuestra sede, ahí estamos creando las bases, dando pasos para tener un espacio donde llegar a trabajar y poder servir en la comunidad de aquel lado, por pedido de mis ancestros que justamente estuvieron allí como moviendo los hilos, me parece, ¿no? Para crear hace un año, el 29 de febrero del 2025, que la personería jurídica de mi fundación en Chile llegara justo ese día, que era el día que ellos hacía 153 años habían tocado tierra en el sur de Chile, luego de un viaje de 3 meses en barco desde Hamburgo, Alemania, a donde habían llegado desde Beckersdorf, Bohemia. Según mis investigaciones ahí, bueno, ya les contaré en mi libro documental cómo fue todo eso. Así es que el sábado pasado, 28 de febrero, celebramos en la Casa Toy Bercaler en Puerto Octay. Habrán visto las redes, estuvimos allí compartiendo con muchas personas y descubriendo que todos somos primos y que compartimos muchas memorias y muchas historias en relación al camino recorrido por nuestros antepasados. Y bueno, estamos en un momento tan importante en el que realmente tenemos que reconciliarnos con el camino recorrido, ya sea el propio o el de nuestros ancestros. Y por esto que yo enseño constantemente en relación a Libra, en relación a la casa 7, en relación a Venus, a los vínculos, en relación a esto que surge de allí del juicio, de que siempre estamos como humanos juzgando a los demás, y yo enseño en mi fundación que cuando estamos juzgando no estamos respetando al otro. Así que es muy importante cerrar un ciclo en relación a esto, dejar de juzgar a las personas, a las situaciones, a los lugares y respetar el camino que esas personas, que los lugares o las cosas transitaron para llegar hasta este momento, este aquí y ahora. Entonces, hoy sincrónicamente se encuentra con nosotros en esta vuelta a nuestras oficinas en Bariloche mi querido originalmente Manu y luego
en su camino, bueno, él fue descubriendo como yo y como Antearán, ¿no? Porque ellos fueron descubriendo, una vez que nos reencontramos, cada uno fue descubriendo por inspiración, por supuesto, mía, por el camino que yo había recorrido y a través del cual me fui reconectando con mi alma, con Antina Arcturus. Ellos fueron descubriendo también el sonido, ¿no?, de su alma. Antearán, ese ya es para otro podcast, cuando él cuente cómo fue que él descubrió ese sonido, cómo llegó a él. Y bueno, y hoy se encuentra acá con nosotros originalmente en esta vida, porque no digo originalmente, sino que en esta vida su madre le puso de nombre, quien lo recibió en esta tierra, en esta última encarnación, tan amorosamente, lo trajo al mundo, lo cuidó, lo protegió, lo alimentó, ¿no? Y le puso Manuel, Manu para todos. Manuel está acá con nosotros. Hola a todos. Hola a todos. Gracias, fundadora, por estar en este podcast. Sí, qué bueno, ¿no? Sí. Y después, bueno, en su camino se fue transformando, ¿no? Fue sacándose capas y se fue encontrando en su interior con Anui. Entonces, eso ya también es para otro podcast, Para ¿no? otro podcast. Para otro podcast. Vamos a poner acá bien el teléfono para que se escuche. Pero bueno, lo que de repente veníamos de regreso, ¿no? Veníamos de regreso de Chile, hoy está lloviendo, por ahí escuchan la lluvia en el techo y de la camioneta. Y veníamos de regreso a nuestras oficinas en Bariloche y de repente, así me baja, sintonizo la fuente divina diciendo, bueno, pero es momento que también, ya aprovechando que estamos acá, grabes un podcast con Anu, porque no te olvides que él también llegó a ese meeting, soul meeting o meeting soul, ¿cómo diríamos? Como, claro, porque fue como un, ¿no? Porque hace 14 años tuvimos un encuentro de almas con Antearán, con mi compañero del alma Matías, que fue un 22 de febrero del 2012. Pero, Anu, ¿cuándo fue? Nosotros, a ver, aclaro, ¿en 28 más o menos? 28-29. 28-29, tenemos que mirar bien la fecha, ¿no? Pero fue más o menos por ahí de febrero que nosotros nos reencontramos, porque en ese momento mi amiga Patricia, con quien me había estado en Buenos Aires, con quien me había estado entrenando en el método Pilates, en ese momento habían pasado muchos años de eso, y de repente recibí un mail invitándome al cumpleaños de ella el 25 de febrero, en Buenos Aires, y me acuerdo que, claro, yo me reencontré con Antearán el 22, pero el 25 ya me tomé el avión, o creo que fue el 24, porque el 25 ya era el cumpleaños, así que el 23 o 24 me tengo que haber tomado el avión a Buenos Aires, y estuve allá varios días en Buenos Aires, en la celebración del cumpleaños de mi amiga Patricia, y pasando unos días allá, y ella en ese momento me pidió que organizar una meditación, me acuerdo, porque ella tenía varios espacios de pilates allí en Buenos Aires, y bueno, me dice, no puedes hacer una de esas meditaciones que tú haces tan hermosas, donde la gente se conecta. Y la verdad que yo en esa época era algo que hacía habitualmente, ¿no? Y iba tanto en Bariloche como esa vez en Buenos Aires. La verdad que era algo que practicaba, ¿no? No solo el método Pilates, sino que la meditación para las personas. Venían muchas personas, recuerdo. Y esa vez dije, bueno, dale, hagamos una meditación. Y mandemos un mail a todos tus alumnos y seguramente más de alguien va a venir, ¿no? Y así fue. Así fue. ¿No? Exactamente. Que el mail llega a Salomé. A Salomé. No está en este podcast ahora presente físicamente, pero llega ella, a Salomé, a Shamsi, mi hermana. Shamsi, porque Salomé originalmente es el nombre que su madre en nuestra última vida también le asignó, pero bueno, ella fue también sacándose algunas capas de densidad y fue encontrándose poco a poco con su alma, con una parte más esencial de ella, y allí es donde se fue encontrando con ese sonido, ¿no? Y en ese momento nosotros no... ¿Cómo estaba todo? A ver, cuéntame, ¿cómo fue eso? Porque me acuerdo de ese momento como si fuera ayer, hoy, mañana. En esto del no tiempo. Me acuerdo de los dos, me acuerdo de verlo y decir,
Ay, Dios mío, estos chicos están en mi lista. En esa lista, ¿no? De mi luna balsámica, esa lista con la que vine al mundo, que es mi luna balsámica dice, bueno, mira, tienes una lista de personas con las que te tienes que encontrar a ayudarnos a cerrar un ciclo, ¿no? Y entonces cuando los vi dije, ay, están en mi lista. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, es gracioso, Fundadora, porque nosotros en realidad no veníamos hablando, no veníamos llevándonos, más que teníamos obras de teatro en ese momento juntos. Ah, eso, cuenta qué estaban haciendo ustedes Estábamos allá. haciendo una obra de teatro con un proceso de creación de la obra de teatro, ya hace muchos años veníamos haciendo eso, pero fuera de esos momentos nosotros no hablábamos, nos llevábamos muy poco. Personalmente yo prefería en su momento no interactuar, nos costaba mucho la relación como hermanos. Tenían una relación así como difícil en Muy ese tóxica. momento. Claro, tóxica. Muy tóxica. Ah, mira qué bueno, esa palabra, sí, tóxica. Sí, muy tóxica, donde eran peleas, no podíamos charlar un minuto, nada, con diferentes opiniones, porque era para no vernos por una semana, terminaban mal, por 15 días, nos veíamos solo en los cumpleaños ya de la familia, en algún almuerzo, y ese día en el cual ella recibe el mail de Patricia, o el mail, no recuerdo si en realidad fue de Patricia, después lo contará ella viendo De ese Patricia, podcast. o sea, claro, lo recibió tu hermana, lo recibió Shams, lo recibió Salomé en ese momento. Entonces, ella recibe el mail, sí, claro, de Patricia. De Patricia es donde ella escribe que su amiga Antina va a estar dando una meditación allí en uno de sus estudios de Canitas. En las Canitas. Y me acuerdo que ella siempre tuvo una característica que por más que nosotros no nos lleváramos, ella siempre trató como hermana mayor, siempre trató como este tipo de cosas, como de invitarme o integrarme, y yo la verdad que no tenía ganas. Pero en ese momento, cuando ella me dice de esta meditación que usted iba a estar dando, que por qué no íbamos, me dice, ¿por qué no vamos? Me dice, no perdés nada, me dice, la verdad que estaría bueno, está bueno meditar, me encantaría que vayamos, hay una posibilidad, y yo dije, bueno, algo en mí, no, realmente al día de hoy digo, fue como un momento de totalmente contrario a lo que le venía haciendo, porque ella me decía, vamos a comer a tal lado, no puedo, vamos a visitar a la abuela, no puedo, y yo iba solo después, ¿no? Vamos a tal cosa, no puedo. Ya voy a grabar un podcast con ella de todo esto, pero recuerdo que ella decía que para ella había leído mi nombre y era como si algo lo hubiese activado dentro, ¿no? Como totalmente. Que dijo, no, pero yo, o sea, tengo que ir esto, ¿no? Exactamente, de hecho incluso así fue cuando me lo dijo, en ese momento, cuando me dijo, hermana, mirá, llegó esto, hermana no, me decía Manuel, llegó esto, me llegó este mail, y tengo que ir, o sea, y nada, quiero que venga, fue así de una. Y yo accedí, o sea, no lo dudé, no le dije, déjame verlo, lo vemos después, fue como dije, sí, vamos. Me leyó el mail, me acuerdo, y me dijo que era usted quien estaba dando, y realmente, obviamente, yo no la conocía. No, claro. No conocía el espacio, ni a Patricia, ni nada, y dije, bueno, vamos. Y me acuerdo que en ese momento, en una tarde media, no lluviosa como hoy, pero sí el clima estaba medio como lluvioso, no estaba ni soleado, ni hacía tanto calor, estaba lindo. En Buenos Aires, En Buenos Aires, exactamente, en las Canitas, en ese momento. Después se despejó, pero en ese momento llegamos, me acuerdo, en taxi, nos tomamos un taxi en Forest y Álvarez Thomas, en el lugar donde ya en esa instancia ya vivía yo. Ella había vuelto de un ensayo y llegamos a la meditación. Y bueno, y ahí fue eso, ¿no? De reencontrarnos, de verla a usted y decir, yo dije, ay, esta chica yo la conozco. Ay, me encanta. En ese momento dije, ¿la conozco de dónde? ¿De dónde la conozco? Y después de la meditación no me olvido más, una meditación hermosa. Después de la meditación recuerdo que se había despejado, para mí más temprano estaba lluvioso, pero a la tarde, como pasa en Buenos Aires, después ya estaba despejado, y me acuerdo ver en una ventana que ya era de noche, porque ya había terminado, como calculo que eran como las 9 de la noche cuando finalizó la meditación, porque fue a eso de las 7 de la tarde la llamada para comenzar. Y me acuerdo una de las ventanas del estudio de Pilates de Patricia detrás, y ya estaba como despejado el cielo, la noche no era una noche de luna llena, y me acuerdo que se veían las estrellas,
por una ventana muy linda, como si fuera montada ahí, cual si fuera una película, una obra de teatro. Y me acuerdo que usted después, como después todos los años de poder ser su alumno, Balunchi viene a la Escuela de la Vida, usted después de la meditación se quedó compartiendo, se quedó transmitiendo, se quedó compartiendo, respondiendo a algunas preguntas. No se quedaron todas las personas, algunas personas nos quedamos, de todos los que estábamos ahí. Algunos se levantaron y se fueron, otros se acercaron a saludarla, a agradecerle, otros a preguntarle algo, y nosotros nos quedamos en un principio parados en círculo con los que se quedaron escuchando, mientras usted hablaba con otros. Y no me voy a olvidar más cuando, bueno, fue en ese momento en el cual, bueno, Salomé Yamsi creo que le hizo algunas preguntas, se quiso acercar a saludarla principalmente, y yo estaba un poco más callado, yo la escuchaba, la miraba a mi hermana, pero estaba con una energía muy particular, una energía que sentía como una calma. La paz esa que de la que siempre, ¿no? Porque, bueno, Anterán no sé si lo comentó en el podcast anterior, pero él siempre me ha dicho que una de las cosas que encontró cuando se reencontró conmigo, una de las cosas que encontró fue paz. Y recuerdo que eso mismo me lo ha dicho mi hermana, eso mismo me lo dijo mi mamá cuando nací, esa paz, ¿no? Como que es la paz de quien está en paz. Entonces, porque quien está en paz emana paz. O sea, yo más allá de que me ría, de que hable así y todo esto, esta expresión de mi ser, de mi niño interior y todo que lo tengo a flor de piel, claro, siempre es en esa paz, porque yo estoy en paz desde hace años. Pero totalmente. Entonces las personas es como, ¿no? Yo me puedo estar riendo, puedo estar hablando muy acelerada, todo, pero es como que sienten, sí, eso me lo han transmitido muchas veces, ¿sabes? Y así fue porque en ese momento fue como de venir con ella, de tener expectativas, un poco de nervios, porque bueno, con ella, repito, para aclarar, el vínculo era muy tóxico, por lo menos desde mi perspectiva, a insultos, gritos, nunca a violencia física entre los dos, pero sí mucha violencia psicológica. Sí, mucho maltrato, ¿no? Porque ustedes tienen los dos luego estudiando mucho Escorpio, entonces, como Antearán, ¿no? Entonces ahí siempre cuando hay toda esta cosa de Escorpio, de la casa 8, totalmente. Plutón, bueno, nos encontramos con esos aprendizajes, porque en realidad, ¿qué son? Son aprendizajes, o sea, estamos aprendiendo de esto, ¿no? Y lo importante justamente es aprender, cerrar el ciclo, que es lo que de alguna manera es la responsabilidad que yo he traído en el mundo en relación a esta lista, ¿no? A esta lista de personas. Es como esa responsabilidad de, bueno, ayudarlos a cerrar, decirles, mira, genial, bueno, todo esto, esta oscuridad y todo este maltrato que en realidad ni siquiera o sea, pareciera por momentos hacia los demás, ¿no? Pero la verdad que principalmente es con uno mismo, de ahí emerge todo eso. Y bueno, y enseñándoles a ustedes a no juzgarse y a no juzgar, a darse cuenta que eso es así simplemente porque es lo que cada uno viene a aprender, ¿no? Y nosotros, autoflagelo, automaltrato, era muchísimo más del que podíamos llegar a hacer afuera. Que afuera claro. Era un montón, porque en ese momento los dos estábamos en diferentes posiciones no diría de poder, pero bueno, o sea, teníamos alumnos, dirigíamos equipos en la parte actoral. Yo aparte tenía un equipo en el cual, no digo que dirigía, pero sí también en la empresa en la que trabajaba, en IBM. Era como que se generaba todo eso, pero después en la casa de cada uno el automaltrato. Ah, claro, porque muchísimo. Tú en ese momento pesabas ¿cuánto? 145. Ay, no, qué locura, me acuerdo. 145 kilos. Para los que estén en Estados Unidos y Europa escuchando, no libras, sino kilos. Sí, 145 kilos. Y aparte, bueno, en esa instancia tomaba ya 7 pastillas por día para problemas que los médicos me lo ponían como cefaleas, migrañas, jaquecas, contracturas, a través de esos síntomas que en realidad no tenían un rótulo más claro según la medicina, diríamos, tradicional, o la medicina en realidad creo que le dicen la alopática, ¿no? Le dicen fundadora, o la medicina tradicional. Yo solamente tomaba 7 pastillas para tapar esos dolores o para calmarlos en realidad, porque
no me permitían. En ese momento, aparte del sobrepeso, hacer muchas cosas durante el día. Pero además tenía tus hábitos, ¿no? De tu ascendente Piscis, tóxicos, que eran esto de comerte, ¿cuántas? 2 docenas de media luna, claro, las docenas de empanada, todas estas cosas que decían, no, yo no como, ¿te acuerdas? Sí, totalmente. No, ya comer a escondidas. Sí, de comer a escondidas. Y aparte ¿no? eso de, no sé, llegar a la tarde y decir, bueno, en trabajar y digo, bueno, ¿qué me como de merienda? ¿Qué puedo comer? Y digo, bueno, me como unos sanguchitos de miga. Me compraba 6 sanguchitos de miga, pero después a la noche me compraba 2 porciones de fugaceta rellena de la meseta con 6 empanadas y decía, bueno, me como 3 empanadas y una porción de pizza con un fernet con coca y mañana tengo almuerzo que hacía homeworking. Mientras estoy con la computadora me como lo demás. Mentira, o sea, era te comías 11 todo de la noche y me había comido todo. Claro. Sí, a las 11 de la noche, ¿no? Con todo el viaje que hemos hecho a través de la comida, que tu alimento sea una medicina, como decía Hipócrates. Totalmente. Durante todos estos 14 años, totalmente. Descubriendo que cómo nuestro organismo comienza en un proceso, nuestros órganos, perdón, comienzan en un proceso de regeneración. Creo que algunos ya empiezan a las 9 de la noche, o sea, claro. Si ya a esa hora comemos, y eso que se está trabajando en regenerar, ¿no? Que creo que los ciclos son 9, 11, 1 de la mañana, bueno, más o menos así, pero es un momento en que deberíamos y que estamos aprendiendo a dejar que nuestro cuerpo verdaderamente se regenere, ¿no? Totalmente, en esa época. Y en esa época, a ver. No, en esa época era, digamos, a veces era como la primera comida a las 10 de la noche, 11 de la noche, porque si tenía algo más, y yo a veces me quedaba trabajando hasta tarde, o también me quedaba jugando, porque yo en una época fui gamer, o sea, jugaba con la computadora y también otro hábito tóxico de estar muchas horas, porque jugaba como competencias a nivel mundial, pero de juegos en computadora, y eso también generaba que uno comiera peor, se alimentara más tarde, buscar azúcares para mantenerse despierto. Claro. Mucha cantidad de Coca-Cola, mucha cantidad... Hola. Un segundo que ya volvemos, ¿eh? Bueno, volvimos. Estábamos hablando de la cuestión esta, ¿no? Los temas tóxicos de los hábitos piscianos, ¿no? Que durante ahora este último tiempo te estuvo, bueno, Neptuno ya, claro que está hace bastante ahí pasándote sobre el ascendente entre tu casa 12 y tu casa 1, pero estuvo pasando Saturno también, ¿no? Entonces, Dios mío, ahí es cuando uno, con Saturno todos saltamos porque el gran maestro bueno, está siempre dándonos oportunidades para que cada uno de nosotros eleve la forma de todo eso, cambie la forma, la eleve, ¿no? La lleve a otro nivel, entonces ya no seas la víctima de ti mismo, sino que puedas iniciarte de una forma más sensible, desarrollando todas estas facultades psíquicas, incluso los sueños, el soñar con una versión más elevada de ti mismo, todo lo que representa en estos niveles más elevados Piscis, ya no... Y Piscis representa esto, ¿no? La toxicidad, los delirios, los vicios, ¿no? La evasión y cómo me vado a través de todo eso. Entonces, bueno, estaba ahí. Sí, totalmente. Incluso en esa instancia, en ese momento, en el 2012, por ejemplo, estaba todo servido. Recién hablábamos fuera del aire. Sí. Hablábamos de cómo estaba todo servido como para... O sea, si yo no hubiese... Agradezco muchísimo Baluchi Viene Escuela de la Vida, esta escuela que usted fundó hace muchísimos años, a la que vine a estudiar allá en el 6 de diciembre del 2013, porque en realidad si yo no hubiese vivido todo este camino de estudio en esta Baluchi Viene Escuela de la Vida, esa toxicidad hubiese seguido servida, quizás hubiese aumentado y no sé cuánto más hubiese durado, porque... Bueno, eso es algo que muchos de ustedes, porque hablamos de Baluchi Viene Escuela de la Vida, la gente se va a ir a buscar. Claro. Y la verdad que, Baluchi Viene Escuela de la Vida estuvo abierta en algún momento a todas estas personas, digo yo, de mi lista que fueron llegando y que a las que me dediqué un 100%,
pero bueno, no es que yo dejé abiertas las puertas después de par en par para que todo... Claro. No, sino que en un momento fue como que durante muchos años yo me concentré en trabajar con este equipo de personas y quizás tomó otra forma Balún Chivir Escuela, porque no es que a través de la fundación no estamos educando, no es que yo no estoy educando, siento que a través de la creación de mi fundación y de las campañas, de los programas de voluntariado, por eso siempre fue, bueno, las campañas son solidarias pero educativas también. Claro, entonces ahí estaba esa parte de Balún Chivir Escuela en la vida. Pero en cuanto luego el trabajo específico con todos ustedes, yo me entregué en cuerpo y alma, porque la verdad es que yo dejé toda mi vida, no solo para acompañarlo en este cierre de ciclo, de su ciclo kármico a Antarán, sino que también a todos ustedes. O sea, todos los que hoy, de hecho, luego formamos y creamos juntos Fundación Antinarturus como un lugar donde era posible aplicar, o sea, lo aprendido. Entonces, llevar a la práctica, que es la parte más difícil, porque la teoría es muy fácil, claro, quizás, pero la práctica es de todo esto nuevo es lo más difícil. Totalmente. ¿No? Porque hasta el día de hoy vemos los falsos maestros, todo esto falso que anda por ahí dando vuelta, y que yo les digo a ustedes no sean juiciosos, porque guarda que no lo estoy diciendo desde un lugar de juicio, sino que lo estoy diciendo desde esto, mi dragón lunar, que identifica los obstáculos y identifica aquello que es falso, y bueno, y toda mi sabiduría. Yo inmediatamente me paro frente a alguien, escucho 2 palabras y ya me doy cuenta qué nivel de conciencia tiene, si es falso o no, qué nivel de falsedad está experimentando y qué nivel de mentira. Me doy cuenta enseguida, ¿no? Pero eso es por mi maestría en tantos mundos, en tantas vidas. Y entonces, estos falsos maestros, yo les enseño siempre a ustedes que está bien eso. O sea, no es que promuevo a los falsos maestros, no me malinterpreten, pero está bien porque es el momento evolutivo de cada uno. O sea, para convertirse en un verdadero maestro tienes que pasar por ser un falso maestro. O sea, por algún lugar tienes que arrancar. Y siempre vamos a arrancar por eso que claro, que es medio mentira, medio falso, medio... se va volviendo verdadero, claro, en la medida de que yo me voy perfeccionando y purificando, ¿no? Se va volviendo verdadero y eso lleva vidas y vidas y vidas. Pero sin duda, muchos de ustedes tienen muchos aspectos en este grado crítico que es el grado anarético, que hoy muchos astrólogos han estado hablando, porque últimamente esto se ha producido en el cielo, en muchos aspectos de con esto que nosotros veníamos estudiando hace tanto, ¿no? Sí, claro. Y que yo justamente como ejemplo, porque yo tengo muchísimos aspectos en esos 29 grados, y eso habla del cierre de un ciclo. Entonces, yo les enseñaba que no solo mi luna balsámica habla de esta lista de personas a las que vengo a ayudar a cerrar un ciclo, sino que yo misma también es como si hubiese retrocedido en la espiral evolutiva a un momento sincrónico, que recuerdo cuando en el 2005 la astróloga con quien me encontré en ese momento tan amorosa, ella me transmitió eso. Me dice, mira, tú eres un líder espiritual y la verdad es que has vuelto, es como que si hubieses vuelto en la espiral evolutiva a un momento sincrónico, a un instante, ¿no? Sincrónico en el cual vienes a ayudar a una serie de personas a cerrar sus ciclos. Gracias. Y entonces en eso, ¿no? Eso ha pasado, porque eso me dediqué de lleno con ustedes. Sí. Hemos estado trabajando en desarrollar el método Antinarturus, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de todos ustedes, mis discípulos, de alguna manera. Entonces hemos estado de lleno y bueno, y esto nos llevó a otro nivel. Luego la fundación comenzó a crecer, es el lugar donde llevar a la práctica todo esto que han estado aprendiendo. Tomó otro nivel, ¿no? Ya no era solo Argentina, era Italia, era Chile, bueno, y ahí estamos, seguimos avanzando. Yo también aprendiendo junto a ustedes, porque sin duda no es que solo ustedes aprenden y solo yo les estoy enseñando. Recuerden que yo siempre he sido como muy humilde en esto, también por eso, esa misma razón quizás no he salido al mundo, no me ha interesado masificar todo esto, claro. Sino que es como que yo siempre he sido como bueno, y cuando la gente viene y me habla de todo lo que hacen y todos los títulos que tienen, sí, yo no empiezo a nombrar todos mis títulos en, no sé, Aldebarán, Las Pléyades, Arturus, no sé, tengo una lista enorme de doctorados en un montón de cosas. Pero bueno, yo no ando diciéndole esas cosas a la gente, porque la verdad que no importa. ¿A quién le importa quién soy yo y los títulos que tenga? Acá claramente lo que importa es todo lo que yo he venido a aportar humildemente al mundo, mi grano de arena, y ser tan consciente de ello. Y eso es lo que importa. Y eso creo que hoy es evidente. Sí.
No necesito decir nada, mira nomás mi fundación y todo lo que hacemos, ¿no? Y ustedes son parte de todo eso. Es así, y antes nosotros, usted hablando de todo esto, lo cual agradezco por ser parte, porque antes, claro, nosotros no primero humildad ninguna, nosotros éramos, la voy a parafrasear porque es una frase que usted siempre dice, bueno, mucho padre gatica predica pero no practica, sí. Y la verdad es que nosotros estábamos muertos en vida, y así todo le dábamos lecciones a los demás. La voy a citar a Salomé, mi hermana, porque en realidad, bueno, es mi hermana, hago el chiste siempre lo mismo, es mi hermana desde que nací. O sea, no, lo que pasa es que te acuerdas que hoy a la mañana justo hablábamos, ustedes los dos tienen sol en 9. Exacto. O sea, ella ya casi, no en los últimos grados de Libra, pero más o menos, empezando la última etapa allí en Libra, y tú ya comenzando en Escorpio. Entonces, como que esto que ella está cerrando, dando sus pasos para cerrar el Libra en 9, pero tú ya en Escorpio, ¿no? O sea, tú ya cerraste tu viaje en Libra y ya estás aprendiendo de Escorpio en 9, pero los dos con un sol en 9. Exacto. Oh, y eso es claro. Es fuerte eso. Sí, muy fuerte. Y además fuertemente aspectado, entonces es fuerte eso, ¿no? Muy fuerte, fue muy fuerte, y yo creo que un poco también eso es también lo que nos estaba matando por otro lado, porque a lo que iba es que digo, claro, si yo no hubiese de alguna forma u otra, hubiese seguido en ese círculo tóxico de esa creencia de que yo iba bien por ahí y que tomando 7 pastillas por día, yo sabía que no estaba bien, pero para afuera la gente me decía, pero sos el alma de la fiesta. Y la realidad es que después yo llegaba a mi casa y estaba mal, estaba triste. Pero ¿no te parece que hay muchas personas que viven así? Sí, es como un role-playing, es como un rol o personaje. Totalmente. Que hay mucho, que se ve mucho, que a veces son el alma de la fiesta. No sé, y después se terminan suicidando, arcando, lo que sea. ¿No? Es como un tipo de personaje, o se ¿no? terminan, un rol. Claro, fundar un rol. O se terminan enfermando y como si fuera permitiendo que esa enfermedad los carcoma y los mate, fundadora, como ese como suicidio en el sentido de la palabra, decir, permití que enfermarme de algo. Exacto. Y que eso me vaya matando hasta ya listo, el último suspiro y desaparecer. Claro, sí, porque en esto de de Saturno sobre mi ascendente y mi Sol, bueno, en el último grado Capricornio, ese gran maestro en mí, yo siempre les he enseñado que esto son todas cosas que uno permite, o sea, a nadie uno le hace nada. En realidad es uno el que está permitiendo que todo eso suceda. Justamente, bueno, tú lo experimentas mucho a través de tu ascendente Piscis y Antearán también, porque ustedes los dos tienen una gran cruz mutable, de hecho, con ascendente Piscis, bajo cielo en Géminis, descendente Virgo y medio cielo en Sagitario. Entonces es como esto de no querer ponerme los límites, porque es una cuestión de no querer. Entonces, esto de no puedo, ya sabemos que no existe, porque el que quiere puede. Entonces, es no querer ponerme los límites. Porque, claro, bueno, estoy experimentando esta cosa de diluirme, como lo del agua, ¿no? Totalmente. Entonces, y bueno, y ahí está en que tarde o temprano llega el momento de decir, bueno, y Saturno ha estado pasándoles a ustedes por el ascendente, y eso es lo que justamente les ha estado enseñando. A ponerse límites, a ordenarse, a disciplinarse, a organizarse. Entonces, como, de hecho, hoy estamos en una luna llena en Virgo, ¿no? Que nos habla justamente de encontrar el método para para ordenarnos, para disciplinarnos, para organizarnos y así poder servir verdaderamente, porque si no, ustedes se dan cuenta, no sirve. No. Me perdí, me diluí, Sí. ¿no? Entonces, no sirve nada. No sirve, claro, porque me perdí, me diluí. Sí, incluso para colmo, aprendí cuando llegué, lo primero me dijeron, ¿y vos qué edad tenés? Entonces estás con Saturno, me acuerdo me dijo usted, ahí en tu retorno Saturno, y yo tenía 25, 26 años. Faltaba todavía para el retorno, pero estabas ahí preparándote, claro, para ese momento, porque el retorno es más a los 28 años, 20, claro. Pero bueno, siempre uno dice, bueno, uno se está preparando ya para ese momento. Yo lo que digo con respecto a esto es que yo sentía como en su momento, que todo lo que yo pensaba que, no sé, leer Connie Méndez, Metafísica 4 en 1, un montón de cosas, no sé, Hoyo, un montón de pensadores, filósofos, nada de eso, ni la medicina tradicional ni eso me estaba ayudando,
Y yo día a día sentía que me estaba por morir de cáncer cerebral, porque tenía dolores de cabeza, que encima iban los médicos, me revisaban, me hacían estudios, no encontraban nada. Era una sensación de mucha frustración, de decir, pero si yo puedo, si yo sé, yo tengo supuestamente creía que tenía las herramientas o la forma, pero en realidad nada. Era de la puerta para afuera, porque en realidad en casa era toda esa toxicidad que estábamos hablando y esa ilusión de malos hábitos, de no dormir, de alimentarme mal, de tomar pastillas de venta libre, estoy hablando, naproxeno, ibuprofeno, ketorolac, paracetamol, todas pastillas que uno compra en el kiosco, lamentablemente, en Buenos Aires por lo menos, y tremendo. Que uno le ve la cabeza. Migral era mi mejor amigo en su momento, era mi grupo de amigos, Joaquín, Martín y Fernando y Migral. ¡Ay, no! No, totalmente. Ay, entonces, un poco cuando llegué y fui viendo todo eso, Balunchi en la Escuela de la Vida en ese momento, muchas cosas claro, me fueron porque ayudando. Yo fui enseñándoles la importancia del objetivo de la fundación. O sea, el objetivo de mi fundación es ese, el perfeccionamiento y la purificación. O sea, cuán importante es purificarnos perfeccionarnos y purificarnos en todos los niveles, ¿no? Incluso en esto bueno, yo ya hacía muchos años, a mí me habían intoxicado de pequeña con el Tegretol, entonces claro, se me había perdido el esmalte de pequeña por esto de que no sabían qué pasaba con mi cerebro, entonces me medicaban, entonces claro, yo había vivido ya esto de muy pequeña y cuando llegó el momento de que pude elegir por mí misma y decir, bueno, listo, yo no tomo más nada, ni una aspirina. Entonces, y así vivo, ¿no? Yo no voy al médico, no tomo ninguna aspirina y asumo mi responsabilidad, sin duda, en relación a todos mis cuerpos. Y bueno, y el trabajo profundo que traigo de otras vidas y que sigo realizando acá me lleva a ser muy consciente de todo lo que voy viviendo y dónde es que está, o sea, de qué te está alertando tu cuerpo, porque nuestro cuerpo nos está alertando todo el tiempo de las cosas que emocionalmente y mentalmente y emocionalmente estamos viviendo y cómo las estamos viviendo. Y el círculo fundador en Buenos Aires, cuando por lo menos en mi caso, y creo que muchas personas, con esto que hablábamos de cuántas personas serán el alma de la fiesta, después en su casa estarán deprimidas, después se suicidan o se enferman, también el círculo no lo hace por maldad, pero por lo menos mi círculo era como que tampoco te ayudaba, o sea, te duele la cabeza, claro, y lo primero que te dice, debes tener algo, o sea, es sin querer tóxico, o sea, la sociedad es así. Claro, y sí, porque esta sociedad está enferma, ¿no? O sea, yo nací y lo primero que sentí cuando ingresé en este reino humano es el nivel de mentira en el que se vivía. Sí. O sea, yo ya nací con ese Saturno, viste, en el último grado de Géminis, conjunto a mi nodo Sur y Nessus, y ahí nomás mi ascendente Cáncer, y ya digo, no, pero acá es una mentira total. Todo esto, o sea, el nivel de mentira que se vive acá es muy grande. Entonces cuando de repente todos van allí, en esa mentira, en esa superficialidad, creyéndose todas las cosas que les dicen, hoy mismo vemos la ilusión muy bien montada, sí, y todo lo que está pasando, sí. O sea, y yo como gran maestro puedo transmitirles a todos ustedes el nivel de mentira que se está viviendo y guarda, o sea. Y como mono, ¿te acuerdas? Con el sol, que también, como mono magnético, o sea, el ilusionista. Y mira que hay cosas que parecen ciertas, pero bueno, parecen. Y de eso se trata justamente esto, o sea, porque de esta ilusión, como decían los mayas, Maya, ilusión, es de lo que estamos aprendiendo. Y ahí es donde está casi toda la humanidad atrapada en lo que en el método llamamos la puerta número 8, que es la ilusión. Y bueno, que es de alguna manera este tránsito por el infierno que estamos viviendo hasta encontrar nuestro propio cielo interior. Y bueno, y parece súper real. Bueno, estas charlas las hemos tenido, ya las voy a tener un podcast con mi querido alumno físico cuántico, ¿no? Con Alex. Hemos tenido estas conversaciones muchas veces. Yo le digo, y sí, porque todo se ve muy real, pero no lo es en realidad. Es solo un programa, es solo códigos, es solo energía. Entonces, bueno. Se ve real y vuelvo con el tema de lo que le decía fundadora, que claro, yo lo vivía como real. Claro, es que todo el mundo. Una forma en la cual digo, claro, o sea, si una vez si no
da un giro literalmente de 180 grados. Claro, radical. O si no el universo, Dios, como cada una de las personas que esté escuchando en este momento le quieran decir, pero digo, si no te lo hace eso a veces Dios, yo llegué a un punto en el cual la última vez literalmente directamente me tomé un cóctel de 7 pastillas, en el cual me desmayé del dolor de cabeza que tenía, y ahí fue cuando, después de mucho tiempo que Salo, que Yamsi me decía, ¿por qué no venís? Tomás una meditación acá en la fundación, en Baluche viene Escuela de la Vida, y venís a conocer la fundación, venís a conocer el espacio. Porque ella luego siguió a su alma antes que tú, ¿no? Exactamente. Claro, ella aproximadamente un año antes. Claro. Un poquito menos de un año antes, ella primero fue un retiro con usted, y en ese momento yo... Después del encuentro en Buenos Aires, exactamente, digo, ¿no? Donde el encuentro en Buenos Aires, salté esa parte, pero lo cuento rápido, que nos fuimos los dos flotando, literalmente, nos fuimos caminando de Las Canitas hasta Chacarita, donde una caminata que te lleva habitualmente quizás, no sé, 1 hora, nos demoró media hora y los dos sentíamos que volamos y volvimos riéndonos, hablando como hermanitos, algo que hace muchos años no vivenciábamos, compartiendo lo que habíamos sentido, lo que habíamos visto en la meditación, lo que habíamos recordado. Lo que hace el amor, ¿eh? Exactamente, gracias. Así que es una sensación que para mí la tengo siempre, la recuerdo porque todavía el día de hoy, todos estos años, Salomé y Manuel siguieron aprendiendo, o con posibilidades de aprender, mejor dicho, y teniendo encontronazos y demás, pero le digo a las personas, entiendan que nosotros dos, yo por lo menos en su momento tuve pensamientos de que no la quería ver más, en el punto que la quería ver enterrada. Claro. Es duro decirlo esto, pero la verdad, se lo dije a ella. Pero ¿cuántas personas se identifican con que a veces quieren matar a alguien literalmente? Y bueno, totalmente. Está bien, no lo haces porque ya evolucionaste ese aspecto, Sí. Pero bueno, ya no es que agarras un cuchillo y lo haces, pero el pensamiento 1000 veces, sí, o sea, yo sé que viene, es algo que yo ese camino lo transité, no en esta vida, por supuesto, pero empatizo inmediatamente, yo digo, sí, yo entiendo de qué se trata eso que le sucede a las personas, porque cuando también el reflejo que te está haciendo de oscuridad es tan duro y tú quizás estás en un lugar de tanta soberbia que no lo quieres aceptar, totalmente. Y a esa persona la quieres hacer desaparecer. Es que era así, por ese motivo, sí. Por ese motivo quizás antes diría, era sano, yo decía alejarme y no verla, porque no opinaba como ella, no pensaba como ella y me generaba eso. Por eso después, cuando ella me dice en un momento, ¿por qué no te venís en algún momento? Y yo decido de sorpresa caer para su cumpleaños, para el 13 de octubre del 2013, en ese momento, con la excusa de venir a hacer pilates, porque podía tomar clases de pilates, a participar de su escuela y demás aquí en Bariloche. Sí. Bueno, fue todo como el comienzo de una nueva etapa que tuvo 12 años de muchísimos matices, de muchísimos aprendizajes que quizás son para otros podcasts, pero sí, por supuesto. Le agradezco muchísimo, porque agradezco haber podido salir de eso que creía que no tenía mucho más tiempo y que no iba a estar muchos más años vivo. Yo no se lo dije nunca a nadie esto. Hoy creo que es difícil de creer para las personas con las que me estoy volviendo a reencontrar o volviendo a tener un vínculo de aquel momento, pero yo creía que no me quedaba mucho tiempo. A mí eso que estás diciendo me resulta impactante en el sentido de que es algo que también he observado durante todos estos años en muchos de ustedes. O sea, cuán mal estaban y qué bien que disimulaban todo eso. Sí. Pero me di cuenta que, por ejemplo, en el caso de Antarán, cuando, no sé, escuché a su familia, alguna de sus primas o tías o personas hablar o amigos, y claro, algunos no se daban cuenta lo mal que le estaba, y otros quizás se daban cuenta y no decían nada. Entonces yo decía, mira esto, ¿no? Qué fuerte que es. Que me entiendo que es que la gente a veces no quiere meterse, ¿no? Porque totalmente. Me encontré con personas que decían que él, o sea, porque bueno, he tenido la posibilidad de estar presente cuando él ha tocado estos temas con algunos de sus familiares o amigos, personas que decían que contigo no he tenido la oportunidad, pero por eso tomo el ejemplo, pero es un poco esto, o sea, personas que decían, no, que nosotros nos dábamos cuenta, o sea, lo mal que te llevabas o sea,
había maltrato Sí, sí, ahí, sí, viste, de parte con su ex mujer y todas estas cosas propias de las parejas que ya no, o sea, porque no es una cosa personal con ella, o sea, sí, sí, es totalmente. algo que sucede comúnmente cuando ya dos personas no están en un nivel de vínculo tan tóxico que bien surge esto que tú estabas diciendo con tu hermana, Sí, o sea, claro. del maltrato. Sí, y de hecho incluso en ese momento, la novia que tuve el último tiempo, antes de venirme para Bariloche, ella me lo decía todo el tiempo, el maltrato que tenía con mi madre y con mi hermana. Con los dos, no solamente, no sí. le nombré hasta ahora a mi madre, a mi Sí. madre, Eli, pero ciertamente también no era un vínculo... Lo que pasa es que una persona que se maltrata a sí misma no puede no maltratar a los demás. No, totalmente. O sea, ¿cómo hace si no conoce otra cosa? No conocía otra cosa. Claro, entonces, y además es de lo que está aprendiendo. Entonces, claro, bueno, es difícil. O sea, lo ideal es que se lo ayude a aprender de ese tema, ¿no? Y ella, mi ex, en ese momento, mi compañera de ese momento, ella me lo decía, incluso cuando yo le dije que venía para estar mejor, ella también fue como que en un principio como que le pareció que qué bueno que tome esta decisión, porque bueno, una vez es, como vuelvo a decir, realmente uno lo disimula, lo caretea, lo chamulla muy bien, y de hecho hace poco hablé con un amigo de la secundaria que era con el que mejor me llevaba y él me dijo que él nunca, o sea, que él respetó mi decisión, pero que realmente él no sabía nada de cómo estaba yo y que si era mi decisión irme, que le parecía bien, pero me sorprendió esto de decir, claro, no tenía ni idea. Claro, eso es lo que me impacta, digo, el nivel de mentira y de engaño en el que se vive en el mundo, porque las personas no conectan con lo mal que se sienten y siguen viviendo la vida de manera superficial y dejando pasar las situaciones de, bueno, no importa, la vida es así. Yo me acuerdo, o sea, ¿te acuerdas, amor, cuántas veces me dijiste que tú creías que, dice, bueno, pero la vida es así, un día estás bien, ¿no? Un día estás mal y bueno, la vida es así. Y yo decía, no, pero la vida no es así. ¿No? Sí, uno cree que bueno, que es parte de la vida el subir y bajar. Que a veces vienen buenos momentos y otras veces vienen momentos malos. Y uno tiene que adaptarse y aguantárselos. Claro. Eso es lo que uno cree. Eso es lo que uno cree o lo que nos hacen creer, ¿no? Porque en esto del sistema de creencias. O sea, y bueno, y los que venimos con más camino recorrido sabemos que no es así. Claro que no, eso de que un día estoy bien, al otro estoy mal, no, ahí hay algo que está pasando y hay algo que atender, claro. Y después hay otra cosa que usted nombró hace un rato en el podcast que tiene que ver con la aplicación concreta del conocimiento. Ah, sí. El método Antin Arturus, el método que estudiamos, creo que es una de las cosas que a mí más me fascina, porque digo, yo de chiquitito tuve acceso a un montón de libros de conceptos, vamos a decir, filosóficos, metafísicos, pero veía que las personas, la aplicación concreta era imposible, o sea, no era real, era pura teoría, y eso es algo que yo siempre me llamó la atención, y como buen arrogante y soberbio, decía a los demás, no, pero si no tenés haciendo idea, honor, aclaremos, a tu gran cruz mutable. A los aspectos en 9 y así por demás, Sagitario y demás, también. No, realmente veía eso y decía, pero ¿cómo? Tenés una biblioteca entera de cosas y no veo que esto te esté ayudando tampoco, o sea, porque esa es la realidad, o de repente me pasaba, qué sé yo, no sé, o sea, tenía conocidos, yo tenía visiones o sueños y cosas, y realmente ¿para qué me servían? Si yo el día a día tenía 3 dolores de cabeza que me partían al medio por día. Claro. ¿Para qué me servían? O sea, realmente, si... ¿A quién podía ayudar? Si no me podía ayudar a mí mismo. Creo que eso fue un momento de mucho pozo depresivo y de mucha frustración de no... Sí. De meterme con Piscis y creer que, bueno, que a través de la buena vida, el sexo, droga y rock and roll... eso sí iba a pasar en algún momento o iba a terminar con mi vida, porque la verdad es esa, creo que estaba tomando demasiado, de una manera muy superficial, esos momentos donde pensaba y decía, bueno, me puede llegar a agarrar un ACV en cualquier momento, porque tenía un dolor de cabeza tan fuerte que
que me golpeaba la cabeza contra la pared, un montón de cosas que después mi padre personalmente, cuando se lo compartí, que yo tomé un momento de mi vida decisión de alejarme de todo, de una manera que hoy no digo que haya sido bien, la forma, pero que creí que era la manera correcta, era tomar completamente distancia de todo mi círculo de amigos, familia y demás. Pero cuando volví a retomar un vínculo con mi papá, con Cacho, le compartí, le dije, yo me daba la cabeza contra la pared, vos sabés los golpes que me pegaba, por los dolores de cabeza que tenía, para que me doliera más el golpe. Ay, no, claro, mira qué fuerte. Por el dolor, le digo, o sea, yo, digamos, ese nivel fue un nivel muy, muy intenso, por el cual, bueno, cuando empecé a sentirme mejor, uno cuando empieza a sentirse mejor, fundadora, que empieza a sentirse como mejor físicamente, estoy hablando. No estoy hablando solo emocionalmente y mentalmente, de decir, me siento como contenido, me siento como, como diría, amado o querido de otra forma, no sé. Si no hablo de físicamente, de empezar a hacer pilates con usted, me acuerdo, y empezar a sentir que se empezaba a despegar un poquito la columna, empezar a relajar la espalda. Los dolores de cabeza empezaba a tener uno cada 2-3 días, fuerte, pero ya había decidido no tomar más pastillas. Son muchas cosas que uno empieza a ver milagros, micro milagros, en el cuerpo de uno, en el ser de uno, que uno dice, pero esto es buenísimo, o sea, esto me está haciendo bien, y aparte ver a otros que también le hacía bien, ¿no? Porque creo que eso es lo más importante. Digamos, se va a extender mucho el podcast, ya lo sé, pero me acuerdo cuando llegué en el 2013, en su momento, que yo llegué de sorpresa, porque una de las cosas características de mi familia es dar sorpresas. A pesar de que quizás vos te guste o no te guste, era muy normal caerte en algún lugar sin avisarte, aunque bueno, quizás sin empatía, porque no sé en qué proceso estás, no sé si tenés ganas que llegue, que vaya, pero era muy normal en mi familia de repente caerte todo de sorpresa. Y me acuerdo que hablando con mi mamá, vine acá, que estaba ella acá, Eli, en Bariloche, y le caí de sorpresa a Salomé, a su ex compañero también, y Salomé, que era una persona que, bueno, como Manuel, muy soberbio, con el ego muy por el cielo, medalla de oro en la UNESCO como bailarina en Egipto. Ay, sí, ¿verdad? Premio ACE, revelación del teatro clásico, un montón de cosas. Estaba vestida de moza atendiendo unas mesas. Y quizás para las personas, ¿pero qué tiene de malo? No, no tiene nada de malo. Hoy lo veo que no tiene nada de malo. Pero el impacto fue tan grande de ver que acá se estaba gestando algún cambio. Algo se estaba gestando para que personas tan soberbias como nosotros, realmente con un ego tan por las nubes, que nos agarrábamos un poste de luz a llorar en la estación Chacarita de trenes para hacer un escándalo a ese nivel, sí, melodramático y teatral, que creo que no sé si alguien lo ha llegado a hacer o a experimentar, pero que yo lo recuerdo perfectamente entre Salomé y Manuel como hermanos, allá por el 2010, 2011, 2012. Realmente para mí fue un cambio muy impactante. Fue decir, acá hay algo, y a partir de ahí comenzó como un camino que yo agradezco, aprovecho el podcast para agradecerle, fundadora, porque realmente sentir hoy o tener la certeza de que quizás no hubiese podido seguir viviendo por cómo me intoxicaba, por los círculos que tenía, por la vida que elegía yo llevar adelante, no haber podido llegar hasta acá y vivir un montón de cosas que aprendí, que vivencié, los viajes institucionales por el mundo, institucionales y con Maluche Bien Escuela de la Vida, miles de personas con las cuales pasaron por su fundación, que se sintieron muy bien de hacer los programas de voluntariado, ser parte, personas que pasaron, yo me pude recibir de instructor de pilates con usted también, y pude ver personas estar mucho mejor después de mucho tiempo de hacer pilates, siendo alumnos de usted o pacientes de usted. Entonces, un montón de cosas que vivencié, que agradezco por ser parte, haber sido testigo de sus pasos, y quizás agradezco también este podcast porque nos ayuda, creo que a todos, a poder recordar un poco todo eso y tener más ganas de compartir con todas las personas, bueno, la alegría y lo que fue todos estos años, ¿no? Y también los matices de oscuridad de las cagadas, perdón la expresión, de los errores, de los errores que uno comete y cometió, de las metidas de pata, del aprender que en la carta natal, cuando uno lo estudia, se da cuenta que tiene aspectos que uno los va manifestando constantemente de que es chiquito, y que hay mucho nivel de locura en esa carta natal, en la mía, en cosas que vivencié, sí, que hacíamos, que era muy normal antes. Porque... Y de esa soberbia que hablas, para mí fue impactante, porque sí, yo hasta el día de hoy observo cómo a
a las personas que tienen este grado de soberbia del que por supuesto están aprendiendo, les cuesta tanto aceptar sus errores. O sea, ven los aspectos oscuros de su personalidad, lo veo en Antearán, bueno, en Matías, en realidad no, Antearán, como tan, o sea, como si fuera lo peor que te puede pasar, y yo digo, pero si no hay nada mejor que el error, porque bueno, ¿cómo aprendes sino? ¿Cómo aprendes? O sea, es a través de eso, de estos errores en que me voy equivocando, me voy golpeando y me voy dando cuenta que por ahí no es, y así es como voy descubriendo por dónde es verdaderamente. Sí, ha sido duro, yo creo que hablo de mi lado, en el sentido de por esta soberbia que usted recién compartía, por esto de no... preferir y el juicio, ¿no? El juicio, sí. Claro, de ver eso, como las cosas como malas, como algo, como malo, como lo peor, y resulta que es allí, ¿no? En ese proceso de putrefacción que tenemos que vivir, que es cuando atravesamos el infierno, que yo estuve todos estos años con este Plutón, lo decía en el podcast anterior, arriba de todo mi estelium de planetas en Capricornio en 7, donde digo que están todos ustedes, mi trabajo tan específico que traigo con estos otros, con estas personas de mi lista. Y claro, el Plutón transitando allí, todos mis dolores, todo esto ancestral, el ver cómo, no sé, porque yo siempre te decía que yo constelaba, no te voy a decir a quién de mi familia para que por si llegan a escucharlo, pero yo, claro, cada uno de ustedes yo constelaba, o sea, siempre constelando. De hecho, Matías es igual a alguien de mi familia, entonces siempre que estamos constelando todo el tiempo, siempre están estos personajes alrededor de uno que en realidad están relacionados con estos conflictos ancestrales sí, que son los conflictos heredados de nuestros antepasados, porque ahí están presentándose ante nosotros para trabajar en, como dicen en teatro, ¿no? Desatar el nudo. Totalmente. ¿No? Sí, entonces, totalmente. en ese proceso hemos estado por años, y eso es evidente. Desde el 2024 me parece que yo ya venía hablándoles de prepárense, porque bueno, llega el fin, o sea, este ciclo cierra, toda esta forma cierra, o sea, llega el momento de un reseteo, reinicio, nuevo comienzo. Bueno, y acá estamos hoy, ¿no? Sumergidos en todo eso momento, teniendo la oportunidad realmente. Yo ya cambié un montón de cosas, como siempre, yo siendo ejemplo para ustedes, adaptándome inmediatamente a lo nuevo, ¿no? Salir con todo esto de los podcasts, retomar los encuentros, paso a paso. Las redes sociales, cuando ustedes dicen, pero ¿y qué pasó ahora? Y pasó que cambió la agenda. Y entonces al cambiar la agenda, cambia todo. Y lo vemos en el mundo como está sucediendo, y lo vemos como, ¿cómo decirlo? ¿No? Nuestras propias partes oscuras que se resisten, ¿no? Que todavía están ahí en ese proceso pudriéndose, y como de esa putrefacción. O sea, es esto que hablamos siempre de la alquimia espiritual, de realmente la transformación de nuestro plomo y de nuestras partes más podridas y más oscuras en oro. Y yo les he enseñado por años a ver que en todos esos errores, en toda esa oscuridad, en todo eso están las perlas de sabiduría, están los tesoros, y que cada uno de nosotros tiene que como revolver toda esa mierda, pudrirse literalmente, como me pasó a mí durante estos años que estuve tan enferma y que realmente llegué al borde de la muerte en septiembre del 2024, y que hoy estoy acá y renací de entre mis propias cenizas, y ese es el ejemplo, porque esto es posible para todos, no es que es posible para mí nada más porque yo soy Antina Arturus o soy un gran maestro o todo esto. No, esto hoy están, yo sí soy todo eso, y esa es la razón por la cual vengo a ayudar a estos maestros que están cerrando un ciclo. O sea, porque todos ustedes son eso. Yo quizás no me detengo en personas que no tienen, o a lo mejor, un alto grado de maestría. O sea, sin duda. Sí. Porque ya sabemos que a ver, ¿cómo decirlo? Todos estos estudios tan profundos y todo esto, sí, no es para la mayoría. La mayoría las puertas están abiertas para todos,
pero sabemos que la mayoría no quiere transitar este camino, que es el camino del héroe, ¿no? De Hércules. La mayoría no lo quiere transitar. Totalmente. O sea, la mayoría está en esa postura. ¿Cuántas veces el mismo Antearán, Matías me ha dicho, miénteme, por favor, miénteme un poco? Sí. O sea, sí. Sí, O sea, la mayoría no. Pero bueno, hoy sí hay una masa crítica muy grande. Hoy sí hay un alto grado, o sea, una cantidad de personas, de almas, ¿no? Sí. Muy grandes que están preparadas. Así que bueno. Que están queriendo eso de, como usted dice siempre, de dejar de mentirse, que les mientan, Exacto, como que quieren. Exacto. Totalmente, sí, es así. No nos olvidemos de cómo es Isomelt, no, cómo es su... Sí. Qué linda ella que la... Sí, la artista, ¿no? Te mandamos un abrazo enorme. Todavía sigo llevando en mi corazón esa caricatura hermosa que me hiciste y los comentarios tan hermosos que también me hiciste, que me dijiste que escuchas cada uno de los podcasts y que los estás disfrutando mucho. Así que te dedicamos especialmente este podcast a ti, porque la verdad que me llenó de alegría. A mí siempre me ha motivado mucho el llegar a las personas, pero con esa, no la cantidad, sino que la calidad, de que esto realmente llegue al corazón del que tiene que llegar. Entonces, no así a miles de personas, no, bueno, Dios dirá, ¿no? Para mí es importante y esos son los pasos que he ido dando durante todos estos años junto a ustedes incluso, Gracias. ¿no? Por eso tener este grupo de alumnos pequeños con el que hemos estado trabajando a niveles muy profundos. Sé que es tiempo de comenzar a abrir nuevamente esas puertas a otras oleadas de almas que están preparadas para llegar a formarse quizás en el método Antinarturus, sí. estudiar la astrología como una ciencia desde la perspectiva tan quizás distinta en la que yo la enseño, ¿no? Y incluso de las formas tan distintas que yo enseño, porque bueno, yo enseño de formas que no son las tradicionales, ¿no? Así Todo el es. tiempo, donde quiera que esté, siempre estoy enseñando algo y eso es difícil porque la mayoría acá en este mundo dice, bueno, me tengo que sentar en una clase, me tengo que, ¿no? La forma tradicional de aprender o de enseñar y no. Yo, bueno, soy un gran maestro y donde quiera que estoy, siempre tú lo has vivido durante todos estos años, donde quiera que estoy siempre enseñando, siempre estoy aportando, que es lo más importante, el aporte esto de mi perspectiva, ¿no? Mi visión tan distinta, que yo siempre estoy observando todo con los ojos de mi alma, entonces mi perspectiva, mi visión es muy amplia, es muy global, es muy integra, como de una manera... es así. Claro, entonces es distinta la verdad que para la mayoría. Es así. ¿No? Estamos volviendo al voluntariado en Chile y realmente tuvimos hace muy poco también, nos estuvo transmitiendo, estuvo enseñando, enseñándonos, y la verdad que es así, es constante, es la fundación a la que usted le dio forma, su camino, es así, es un camino, ya el solo hecho de poder aprender al lado de usted de que todo siempre hay un aprendizaje, que en realidad llegamos fantaseando con la luz, que es la frase que usted siempre utiliza, fantaseando que éramos solo luz. Usted nos dice que sí, que eso está, pero que en realidad... Que luz somos, claro, sí, originalmente lo somos. Y la realidad que... Pero no sería lo que estamos experimentando acá en este momento. Totalmente. En este momento estamos experimentando la putrefacción en carne propia. Del primer momento en el cual uno está con 45, 50 kilos, 60 kilos de más, que tiene dolor de cabeza todos los días, que tiene problemas de relación con su hermana, con su pareja, con sus amigos, problemas en el trabajo, insatisfacción personal... Todo eso te hace, o sea, uno no se da cuenta realmente si uno se pone a estudiar en profundidad así de manera tajante y de repente hace un cimbronazo, un giro de 180, de que todo eso quiere decir que hay algo que uno no está haciéndose cargo. Claro, bueno, y ese es el momento que estamos viviendo hoy, es un momento de responsabilidad, de asumir nuestra responsabilidad, asumir que somos esa luz, pero que hemos tenido que transitar el infierno para poder encontrarnos nuevamente con ella. De eso se trató en un preciso momento, que nos expandimos con la sola finalidad de experimentar las diversas formas de la creación. Entonces en eso estamos, experimentando las diversas formas,
Sabemos que este planeta tiene así ciertos aspectos de planeta prisión, de que parece como un psiquiátrico al que nadie quiere venir, donde la gente vive así todo de manera muy superficial, pero hay muchísimas almas que hoy están sintonizando una nueva conciencia, una nueva frecuencia, y bueno, es increíble, ¿no? Y de verdad que siento que muchas de ellas, observado, están tímidas, ¿viste? No se animan a expresarse, a hablar, a alzar su voz. Sí. Y bueno, y gracias a todo lo que está sucediendo en estos maravillosos seres del sistema solar, del cual nosotros somos una función, claro, esto está cambiando. Entonces es como una nueva identidad está emergiendo. Entonces en esa búsqueda de esa nueva identidad, bueno, la diversidad y todas las diversas como formas, ¿no?, en las que hoy estamos viendo que se expresan muchas almas, es maravilloso, porque bueno, están en su búsqueda y como siempre les transmito, esas personas, y se lo digo también para que nos están escuchando, que se sientan tremendamente perdidos en este momento, bueno, esa es la señal de que estás a punto de encontrarte, se lo dije tantas veces a todos ustedes. Entonces, en eso estamos, ¿no? O sea, cada uno encontrándose paso a paso con esta nueva identidad. Hay que mantener la fe a pesar de que la ilusión está fuerte y parece que todo el mundo se está cayendo a pedazos. Hay que mantenernos en esa vibración de alegría, de amor, de gratitud, de humildad, de fe, de esperanza y de estar soñando. Mantengámonos soñando con nuestra nueva versión, meditando, tomándonos un momento para conectar con nuestra alma, así que para vivir este tránsito, y bueno, y sin duda reuniéndonos, ¿no? Están mis redes, los podcasts, los encuentros, hoy como que muchas posibilidades para seguir reencontrándonos y que muchos otros tengan la oportunidad que tú tuviste, ¿no? Totalmente. Que ustedes tuvieron con Jams y bueno, y todo el equipo de la fundación, de dar un paso más hacia ese despertar de su conciencia. Así lo deseo, realmente lo deseo para muchas personas, y como dijo usted, es un momento, yo lo veo, lo siento así también, le agradezco muchísimo de nuevo y bueno, vamos por mucho más. Vamos por más. Bueno, gracias. No sé si te cae ahora el eclipse sobre tu descendente Virgo, pero bueno, este día de luna llena es un momento de cosecha, así que veamos qué es lo que cada uno, a observar qué es lo que está cosechando en relación a Virgo y a... ¡Ay, no me digan que eso que está saliendo ya es la luna! Wow. ¡Ay, Dios! ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Qué locura! Bueno, estamos acercándonos a nuestra querida ciudad de San Carlos de Bariloche, aquí en la Patagonia Argentina, y estamos en ruta todavía, no hemos llegado, pero ya estamos más cerca. Y, ¡ay! Ese es el Cerro Villegas, ¿no, amor? Cerro Villegas. ¡Ay, Dios mío! Wow. La luna está saliendo allí atrás. Increíble. Vimos un pedacito, ¿no? Porque está asomándose. Tremendo, fue tremendo regalo. Tremendo, así que bueno, con este tremendo regalo, que sin duda hay un orden superior que me sigue guiando y que hacia todos ustedes, y que seguimos dando los pasos para reencontrarnos, para poder seguir trabajando juntos en el despertar. Yo estoy aquí para acompañarlos, para poder asistirlos en este cierre de ciclo que muchos de ustedes están sintiendo. Así que, bueno, ya sea a través de sigan mis redes sociales, sigan el canal de YouTube, el canal de Instagram, exacto, el canal de YouTube, Spotify, exacto, la labor de mi fundación, porque yo me expreso a través de ella. Allí está mi alma expresándose en cada una de las actividades, campañas y programas de voluntariado y todo lo que se hace desde allí. Allí están también todos ustedes, mis voluntarios y discípulos de hace tantos años, aprendiendo, ¿no? Exacto. Y yo aprendiendo con ustedes. Así que bueno, todo es parte. Seguimos con estos espacios, la cocina de la abuela, Balunchín, tienda para el alma, y bueno, y todo lo que está comenzando en Chile, en Italia, para tener la oportunidad de reunirnos en algún lugar y de alguna manera. También los estudios, las clases de luna nueva, de luna llena, las clases especiales, las clases de pilates, el encuentro que estoy preparando ahora en unos días más,
para hacer algún retiro espiritual o místico, como, bueno, de reconexión en realidad con nuestra alma. Así que bueno, acá estoy para acompañarlos, así que quien quiera recibir este acompañamiento, aquí estoy, no hay más que contactarse, conectarse, hacérmelo saber. Así que bueno, así cerramos este podcast del día de hoy, sabiendo que justamente el objetivo de nuestra fundación, que es el perfeccionamiento y purificación de nuestro ser, en los planos físico, mental, emocional, espiritual, a través de estudios profundos para el despertar de la conciencia, es lo que está pulsando en este momento, ¿no? Porque Virgo nos habla de eso, nos habla de ese perfeccionamiento y esa purificación, de cómo debemos encontrar el método para ordenarnos, disciplinarnos, elevar nuestra forma, cerrar ciclos. Así es que seguimos adelante, cultivando la humildad, que es la que nos aporta claridad. Así que, como me dijeron mis ancestros en Beckersdorf, y creo que lo escribí hace unos días, en ese momento me dijeron, es muy fácil, sigue arrodillándote, porque mientras sigas arrodillándote, vas a seguir ascendiendo. Así que gracias a todos. Gracias, Anu. Me encantó. Gracias por acompañarme en este podcast el día de hoy. La verdad que ha sido sumamente especial. Mira, ahí se ve la luna, en cualquier momento nos vuelve... ¡Ay, qué lindo! Gracias a todos. Gracias, amor, porque ha estado ahí firme al volante, llevándonos al próximo destino. Gracias. Gracias infinitas. Gracias.